Martes 7 de mayo de 2024, continuamos informándoles a través de Corape Digital TV, amigos y amigas. Aprovecho estos segundos para hacerles la invitación a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya saben que pueden compartir también esta transmisión, dejarnos sus comentarios para saber de qué parte del país nos sintonizan y se informan junto a nosotros. Y contarles, entre otros temas, que hoy UNICEF realiza el lanzamiento de la campaña regional Corta la Violencia, esto en el marco de la lucha contra el trabajo, contra el maltrato infantil. Nuestro compañero Rolando Goyes ya se encuentra listo para compartirnos un poco de los detalles acerca de esta iniciativa, pero antes les voy a contar algunos datos de UNICEF, y es que ellos señalan que en América Latina y el Caribe la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, lo que los acecha en todos los espacios, en sus hogares, escuelas y también en sus comunidades. Señalan que en este caso en América Latina y el Caribe, 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes sufren violencia en su hogar como una forma de disciplina, y que en este caso en Ecuador las cifras son alarmantes. 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente en el hogar. Cada día 6 niños de 10 a 14 años dan a luz 6 niñas. Estos nacimientos son producto de violencia sexual. Para las adolescentes de 15 a 19 años la cifra es de 104 partos por día. También indican que los homicidios contra niños, niñas y adolescentes aumentaron 700% desde 2019 a 2023. Señalan que en 2023 hubo 770 homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Se evidencia un aumento mayor de asesinatos en los niños de 0 a 4 años de edad y en adolescentes de 15 a 19 años. Sin duda son cifras lamentables. Ahora sí, ya le vamos a dar el paso a nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa de UNICEF. Rolando, te escuchamos. Corape Informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Les saludamos desde el norte de la capital, en donde UNICEF está lanzando la campaña contra la violencia para niños, niñas y adolescentes. Han señalado que esto es importante en la actualidad para contribuir en el cuidado de los menores. Escuchemos ya a los representantes de UNICEF que en estos momentos están dando a conocer los detalles. José Guerra, de UNICEF. La violencia se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana para los en Latinoamérica. Los acecha en sus hogares, escuelas y comunidades. La siguiente, por favor. En Latinoamérica, 2 de cada 3 niños y niñas sufren algún tipo de violencia. Esta es una estadística que nos llama muchísimo la atención y que necesita ser atendida no solamente por las autoridades, sino también por la comunidad en general, por las familias, por las comunidades. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? En Ecuador, conforme a la información que tenemos por las formas en que se crían a los niños y las niñas, se sabe que 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre algún tipo de violencia en el país. Eso quiere decir que el 50% sufre algún tipo de violencia en el hogar. Y esta idea de el hogar como tal nos llama a una reflexión. Cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos y cómo dentro de los hogares, dentro de nuestras casas, generamos pautas de crianza. Si evidentemente vemos que 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre algún tipo de violencia en su hogar, evidentemente hay algo que tenemos que hacer mejor. En materia de embarazo infantil, esto quiere decir niñas que han sido víctimas de violencia sexual, dado que en Ecuador está penalizado que las niñas tengan relaciones sexuales con personas adultas o entre padres inclusive. Tenemos que 6 niñas entre 10 y 14 años dan a luz todos los días. Y esto con adolescentes de entre 15 y 19 años llega a 104 niñas que dan a luz todos los días. Esto da cuenta de una realidad lacerante y complicada que tenemos que atender, que se relaciona con cómo entendemos a las niñas y a los niños en sus relaciones y las relaciones sexuales o la violencia que existe en estos espacios, que muchas veces se da en el ámbito más cercano, en la comunidad, en la familia. Más del 60% de los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes se da dentro de sus propias casas. Adelante. Algo que nos llama muchísimo la atención también es que el incremento de homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes en el país, desde el año 2019 hasta el año 2023, ha crecido en un 700%. Esto es algo que no había sucedido antes y que evidentemente nos llama la atención.
Y esto da cuenta de la naturalización que existe en la sociedad de la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes en general, y es algo que evidentemente también tenemos que mejorar. Algo que no habíamos visto tampoco antes en el país, solamente en el año pasado se reportaron 248 homicidios en contra de niños menores de 5 años. Y finalmente también en el 2023 se registraron 468 asesinatos en contra de adolescentes de entre 15 y 19 años. Estos son datos que no teníamos antes y que obedecen a una nueva realidad que naturaliza la violencia. Aquí ustedes pueden ver cómo se grafica este incremento de homicidios en contra de niños, niñas y adolescentes en estos años y podrán darse cuenta que es una realidad que debemos atender de manera urgente. Por favor. En relación a los niños y niñas utilizados para delitos relacionados con el crimen organizado, aquí tenemos que ser muy enfáticos de mencionar que un adolescente que es reclutado por una banda criminal es una víctima. Siempre va a ser una víctima. No existe algo mencionado o relacionado con la idea que muchas veces he tratado de decir, que existe un reclutamiento voluntario. El reclutamiento nunca es voluntario, siempre es forzado. 425 niños y niñas en 2023 han sido detenidos por tenencia de armas de fuego. En una encuesta que realizamos dentro de UNICEF, en la iniciativa You Report, que es una iniciativa que trata de obtener la opinión de adolescentes sobre temas que les interesan, dentro de las 22,000 encuestas que se realizaron, más de 1,000 mencionaron conocer a personas dentro de su círculo más cercano que han sido víctimas de reclutamiento como tal. Esta es otra advertencia que tenemos en relación a lo que está sucediendo en el país y evidentemente la respuesta que podemos dar desde la sociedad y también en el apoyo a las iniciativas que el gobierno está impulsando en relación a este tema. La violencia no solamente amenaza a los niños y las niñas en su salud física, mental, psicológica, sino que tiene consecuencias en todos los espacios de su vida. Es un círculo, es lo que genera la violencia como tal, no es solamente la afectación personal, sino también la imposibilidad de poder acceder a otros servicios. La violencia tiene consecuencias en la educación. Sabemos que hay muchos niños, niñas y adolescentes que dejan la educación o dejan la escuela y el colegio porque no se sienten seguros o porque probablemente sienten o al ser víctimas de violencia no pueden acceder a la misma. También sabemos que con el incremento de la violencia en la emergencia que estamos viviendo, muchas escuelas y colegios se han visto en la necesidad muchas veces de cerrar sus puertas o postergar la prestación del servicio como tal. En servicios de protección también se ven afectados los servicios de protección que merecen los niños y las niñas en general. Muchas veces también son afectados por la violencia y también tenemos que tomar en cuenta que estos servicios en ocasiones se cierran o se suspenden en la relación que tienen que tener con los niños y niñas en virtud de la violencia que se vive en ciertas comunidades. Atención médica. También vemos que el incremento de violencia hace que en ciertas comunidades el acceso a otros servicios como la atención médica o vacunas también sea limitado. Vemos que en determinadas provincias el acceso a nivel comunitario, dado el incremento de violencia, cada vez es más complejo para ciertos servicios y esto hace que el Estado tenga que redoblar su esfuerzo para poder llegar a los niños y niñas en estas localidades y esto es una consecuencia también directa de la violencia como tal. Con esto, este contexto que nosotros tratamos de describir anima a que pensemos de una manera diferente el cómo protegemos a los niños y las niñas de nuestro país, cómo protegemos a los niños y las niñas en nuestra región. Y esto lo que nos busca animar es tratar de entender que podemos cambiar esta realidad, que tenemos la obligación de cambiar esta realidad en beneficio de los niños y las niñas de este país. Y para esto nace esta campaña que es Corta la Violencia, que mi colega Cristina Arboleda les va a comentar de qué trata y los contenidos que tiene la misma. Bueno, muchas gracias, José Luis. Como vemos, el contexto hace que sea muy relevante abordar esta campaña en nuestro país.
Como les decía José Luis, esta campaña regional que se ha lanzado en nuestro continente, en América Latina y el Caribe, lo que busca justamente es hacer un llamado a que podamos identificar las maneras en que hemos naturalizado como sociedades la violencia, ¿cierto? En nuestras casas, en todos los ámbitos de la vida de los niños, a que podamos identificar estas formas, a que podamos prevenirlas, ya que nos comprometamos con combatir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Uno de los mensajes importantes que trae esta campaña es que la violencia no ocurre de forma aislada, sino que es un círculo que se retroalimenta, ¿no? Los niños que sufren algún tipo de violencia a edades tempranas son más propensos a seguir viviendo otros tipos de violencia a lo largo de sus vidas. Por eso lo que podemos hacer desde nuestras casas también es muy importante. Desde un grito, un golpe, un tirón de orejas, hasta situaciones como el abuso sexual o el uso de armas de fuego contra los niños, la violencia siempre es violencia y tenemos que erradicarla. A continuación les vamos a presentar el video principal de la campaña, que justamente muestra cómo se oculta la violencia. La violencia siempre es violencia. Se oculta atrás de muchas excusas. Se esconde atrás del cariño o de una forma de crianza. A veces como una manera de educar o como un método de disciplina. Se oculta en formas de nuevos amigos en las redes sociales. Detrás de frases que pueden sonar lindas o de secretos. La violencia se oculta detrás de miles de excusas. Pero la violencia siempre es violencia. Que nada ni nadie la justifique. Ayúdanos a romper el círculo. Hashtag corta la violencia. Bueno, muchas gracias. Por favor, la siguiente lámina. Ese es nuestro spot, nuestro video principal que ya hemos difundido en las redes, tanto de UNICEF en Ecuador como de la región, de otros países de la región. Y justamente queremos pedirles, van a recibir ahora un kit de prensa donde está este código QR, donde están estos recursos, y queremos pedirles también que nos ayuden a difundir estos mensajes. Sabemos que no es fácil cambiar formas que hemos aprendido de relacionarnos, de criar, pero realmente si queremos otro país, necesitamos cambiar esas maneras, necesitamos criar a los niños de otra forma. Hace unas semanas nuestra representante estuvo conversando justamente de qué significa reinventar el país y reflexionaba sobre que reinventar el país implica reinventar la manera en que tratamos a los niños, ¿no? Y pues ustedes que están cubriendo muchas veces estos temas, casos muy dolorosos contra los niños, creo que también podrían ayudarnos a llevar estos mensajes de prevención, este llamado de atención de que nos detengamos a pensar qué es lo que estamos, cómo estamos criando a las personas, a los adultos del futuro, ¿no? Lo que hacemos hoy o dejamos de hacer afecta directamente a nuestro futuro. Aquí están las redes sociales de UNICEF. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en X, en LinkedIn, y nos pueden encontrar como UNICEF Ecuador. Estamos usando el hashtag Corta la Violencia. Hace un par de semanas también hicimos un taller con celebridades, con influencers, con líderes de opinión, porque todos realmente necesitamos que se sumen a hablar de la violencia, de estas distintas maneras en que estamos afectando de forma muy dolorosa a los niños en todas las expresiones de la violencia. Así que eso, sin más, yo quiero dar ahora unos 15 minutos, vamos a tener 15 minutos para preguntas. Le pido a Luz Ángela, nuestra representante, que también nos acompañe. Así que aquí tenemos el micrófono, ahí tenemos el micrófono. Gracias, María Augusta. Si es que tenemos alguna pregunta, acá hay una pregunta de Araí, de la hora. Acá. A ver, yo voy a ver. Buen día, Luz Ángela y las demás autoridades. Habían mencionado que el tema de la educación es trascendental para evadir la violencia en los chicos. Y quisiera saber qué políticas públicas debería tomar el Ecuador, tomando en cuenta que desde pandemia no ha habido una continuidad educativa presencial. Es decir, cuando hay problemas de inseguridad, se cortan las escuelas. Cuando hubo los apagones, aunque dijeron que no se iba a cortar las clases presenciales, no hubo clases presenciales. Ahora muchas escuelas en la costa no han regresado a clases presenciales porque no hay suficiente infraestructura.
Entonces sí quisiera preguntarles qué política pública debería tomar acerca de la educación presencial el Ecuador y cuál es su postura en siempre eliminar las clases presenciales ante emergencias. Eso, gracias. Muchas gracias, me oyen, ¿cierto? Yo siempre doy el ejemplo de Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra civil entre Corea del Sur y Corea del Norte, el país Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo, con sus sistemas de educación, salud, etcétera, colapsados. Corea tomó la decisión consciente, como política pública, de invertir en educación. Y así fue. Y unos años después, unas décadas después, Corea es un ejemplo de sistema de educación excelente y es uno de los países más desarrollados del mundo. Esa fue una decisión que tomó Corea. Entonces, para mí la inversión en educación desde la temprana infancia, ¿no? La inversión en temprana infancia, la inversión en educación es fundamental, no solo para el presente y el futuro de los niños y de las niñas, pero también para el desarrollo social y económico de cualquier país. Entonces, a tu pregunta, yo te digo, es importante invertir desde la temprana infancia en educación primaria y en educación secundaria. Y más precisamente, como ustedes saben, UNICEF desde la pandemia y en todo el mundo siempre dijo que las escuelas deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, ¿no? Eso es algo que UNICEF en todo el mundo ha mantenido. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Sí, buenos días, soy Eva Rocío Villasís, corresponsal del periódico Orgullo Latino de Nueva York. Yo creo que esto de la violencia contra los niños, las niñas y adolescentes es un constructo social, ¿no? Es decir, es parte de nuestra cultura. Lamentablemente todos reproducimos la forma como nos han tratado, de forma consciente e inconsciente. ¿Cómo cambiar estos patrones culturales con una campaña? Cuando esto prácticamente no creo que la campaña sea duradera, es como un flash y luego continuamos con lo mismo. Bueno, la campaña es una cosa y el objetivo de la campaña es buscar esto, buscar que todos ustedes nos ayuden y ayuden a transmitir los mensajes, pero obviamente tienes razón, no es suficiente. No, nunca será suficiente. Lo que tenemos que hacer entre todos es cambios de comportamiento. Nosotros no, miren, también hay que dejar de culpabilizar a los padres y a las madres por utilizar el castigo físico o psicológico. Es lo que han aprendido. Así los educaron, no tienen otras herramientas. Y es importante que los padres, las madres, los cuidadores, los educadores cuenten con herramientas de disciplina positiva, de lo que otros llaman el cuidado cariñoso. Eso es por una parte. Entonces, pido no culparlos, hay que darles herramientas, pero por otro lado, obviamente la sociedad tiene que cambiar. La sociedad tiene que entender que no puede seguir violentando a sus niños y a sus niñas. Y quiero decirles otra cosa, Ecuador no es la excepción. Esto pasa en todo el mundo. Estamos escuchando a Luz Ángela Melo, representante de UNICEF en nuestro país, quien está refiriéndose sobre esta campaña contra la violencia que se está lanzando a nivel regional este día, que lo que busca es que cortar el círculo de violencia que se ha generado a lo largo de los hogares y también desde las escuelas y colegios. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda, además testimonios que se den en torno a este tema y llevarles en nuestra próxima emisión. Con esto retornamos. Corape informa. Y
Y el Ecuador se integra. Muchas gracias a nuestro compañero Rolando Goyes por permitirnos escuchar más detalles acerca de esta campaña de UNICEF Corta la Violencia. Amigos y amigas, y como les mencionábamos, en este caso son cifras alarmantes, no solamente en América Latina y el Caribe, sino también en nuestro país, en donde 1 de cada 2 niños y niñas menores de 5 años es maltratado física o psicológicamente en el hogar, en donde, como también les mencionamos, se indica que los homicidios contra niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 700% desde 2019 a 2023. Y otra de las cifras también que me había olvidado comentarles es que en 2023 una encuesta de U-Report Ecuador reveló que 1.012 niños, en este caso adolescentes, de 22.674 adolescentes encuestados, afirmaron conocer personas cercanas reclutadas por grupos delincuenciales. Así que es una realidad en este caso también alarmante que invita al gobierno también y a todas las personas desde diferentes espacios a actuar de manera urgente frente a esta situación que aqueja a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero sigan en sintonía de Corape Digital TV, que ya regresamos con más.